Buenas noches, son las 6:02. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 295 del Grupo de Interés Cultural de Sejimín, con invitación para el 10 de febrero a las 6 p.m. Las olas del café, doctor Roberto Meléndez, y la moderación, el doctor Rodrigo López. Bueno, la hoja de Roberto es muy extensa, 22 páginas, pero yo sí la voy a reducir de una forma muy positiva. Roberto se gradúa de médico en la Universidad Nacional, posteriormente viaja a San Pablo, Brasil, donde soy el R menor de él, lo conozco a Roberto y allá hace ortopedia y traumatología en el servicio del doctor Hungría y doctor Carvalho Pinto, y posteriormente hace un año de cirugía de mano con el doctor Heitor Ulson. Al mismo tiempo, hace microcirugía en la Universidad de San Pablo. Entonces, en la Santa Casa hizo mano y microcirugía en la Universidad de San Pablo. Regresa a Colombia, trabaja en diferentes instituciones, el Hospital de la Samaritana, es jefe de cirugía de mano durante muchos años en la clínica San Pedro Claver. Era uno de los servicios más grandes que habían en Bogotá y en Colombia de cirugía de mano. Y bueno, la vida nos lleva a que después trabajamos juntos en Colsanitas y específicamente en Sesimín, hasta hace año y medio, 2 años máximo, que Roberto se retira de su ejercicio profesional de mano, donde fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Mano, es miembro emérito de honorario y emérito de esta sociedad, ha escrito libros, muchísimas publicaciones, cantidades de congresos nacionales e internacionales donde ha estado invitado, y se va a vivir precisamente, ya nos va a decir dónde, por el eje cafetero, a disfrutar de la vida, de la familia y a disfrutar de un buen café. Lo más importante de Roberto, y lo digo con toda sinceridad, es que es un gran ser humano, un gran amigo, y pues como les dije, fue un excelente cirujano de mano de este país. Rodrigo López, a quien también conozco mucho, médico y ortopedista de la Universidad del Rosario, posteriormente fue profesor del Hospital San José, hizo en Estados Unidos, en la Houston Clinic, todo lo que es traumatología del deporte, medicina deportiva, es presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología y actualmente profesor de ortopedia de la Universidad Sanitas, y somos compañeros de trabajo en la unidad médica de Sesimín. Rodrigo es un gran cirujano de hombro y de rodilla. Bueno, yo creo que con esta introducción ya tenemos 43 participantes directamente, más los que estén por YouTube. Vamos a tener hoy una muy buena asistencia por este tema y por quienes lo dan. Rodrigo, te paso la palabra y no me queda más que agradecerte, y lo No, mismo Roberto, por haber aceptado la invitación para esta nuestra reunión, la número 295 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín. Tiene la palabra Rodrigo. Le pido el favor a todos, yo me incluyo, que apaguemos el sí. audio para que no tengamos ninguna interferencia. Muchas gracias. Ya saben quién es Roberto Meléndez. Sin embargo, yo debo de decir que no solamente nos une una relación médico-paciente, me ha operado como 6 o 7 veces de las manos, sino nos une muchos gustos que compartimos, como el gusto por el café,
el gusto por el arte, por la literatura y muy especialmente por la música clásica. Roberto no solamente es experto en café, Roberto es experto en jazz, fado y Beethoven. Y por supuesto, Roberto es experto en vino. Esto de las olas del café se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que estamos pensando, o nos van a hablar de cómo se cata el café, cómo se cultiva el café, no tiene nada que ver con eso y es extremadamente novedoso. Y solamente para darle la introducción, Jama, la mensualidad de la Asociación Médica Americana acaba de publicar un artículo, óigame bien las cifras, con 131.821 personas seguidas por 43 años, entre médicos y enfermeras, que tomaban 2 a 3 tazas de café al día. Se aislaron variables de cigarrillo, actividad física, los antecedentes patológicos y el ejercicio físico para demostrar que el hecho de tomar de 2 a 3 tazas de café al día reduce el riesgo de demencia en un 18%, de tal manera que hoy se considera al café como un neuroprotector. Entonces está bien que eso lo despierte a uno, pero esto sí es clave. Neuroprotector. Ahí les dejo la inquietud para que oigamos a Roberto. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Paso yo. Sí, clic en la pantallita, en el telón. Presentación. ¿Qué presentación? ¿Qué pasa? Pensé que me iba a aparecer yo acá. No, mi No, amor, Roberto. ya te toca, ya, clica Esa. presentación, eso. ¿Listos? Ahora sí, Roberto. Bueno, muy bien. Eh, yo le agradezco muchísimo a Jorge Ramírez y a Rodrigo y a todas las personas que organizaron ese Simín, eh, eh, esta presentación, esta charla. No puedo decir que se trate de una conferencia, pero sí es una charla de un aficionado. La afición por el café a mí me comenzó en 1985 y desde entonces he tratado de leer mm, al máximo y adquirir los libros y discutir con las personas. Hace 2 años nos vinimos con mi esposa Marillan para Armenia y ya habiendo dejado de lado el ejercicio de la cirugía y de la clínica, entonces he podido disfrutar muchísimo del café y conocer un poco más del tema. Y lo que me ha pasado es que mientras más conozco, más sé que no sé tanto, más sé que sé menos. Entonces, es un punto inicial para seguir estudiando y espero poderlos estar acompañando durante mucho tiempo con este tema que tiene muchísimas aristas. Entre otras cosas, lo que mencionó Rodrigo sobre sobre el café como estimulante y como protector del sistema nervioso, hace parte de una conferencia de el café y la salud que es bastante compleja y sobre eso podríamos hablar en otra ocasión. Entonces, entremos en materia. Las 3 olas del café fue la expresión utilizada por Trish Rothheb en 2002. Cada ola
describe el comienzo de una nueva etapa en la industria del café a nivel global y el consecuente cambio cultural en el consumidor y definida por un acontecimiento significativo. Este término lo publicó en una Roasters Guild. Las olas del café son tres. La primera se inicia en 1800, la segunda en 1970, la tercera en el 2000 y se está pensando que inicia una cuarta ola en el 2015 y quién sabe si ya vendrá la quinta. A partir de 1800, grandes cambios modificaron la producción, el comercio, el consumo y la actitud hacia el café. Pero antes de esa fecha, podríamos decir que había un oleaje antes de Trish Rothschild. Ya habían ocurrido cambios relevantes. El descubrimiento del cafeto alrededor del año 575 en Cafa, provincia de Etiopía. La apertura de las primeras casas de café en Yemen en esa época. Los primeros establecimientos de café en Europa a partir de 1650. Aquí tenemos un dibujo que me parece muy significativo y muy bonito de la primera cafetería conocida en el mundo, la Kiva Han, que abrió en la Meca en 1475. La preparación en esa época era la tostión primitiva y la olleta al fuego, que eran los métodos tradicionales árabes. Y en cuanto al molido, los árabes iniciaron el molido del café utilizando dos piezas de piedra cerca de 1200. Los griegos y los romanos adaptaron el diseño de los molinillos de trigo para el café. En 1950, en Colombia, el café en grano se molía en molino de piedra y todavía se utiliza en los medios rurales. En 1600 apareció algo muy importante que fue el filtro de tela. El sistema de colar el café utilizando una media probablemente se inició a finales del siglo XVII. Según algunas leyendas, los franceses y los alemanes lo introdujeron tomado del sur de la India. Posteriormente se diseñaron los filtros de franela con soportes metálicos, un gran avance. Las primeras cafeterías que abrieron fueron en 1650 la de Oxford, 1670 en Alemania, 1683 en Viena y en Venecia, en el Japón solo hasta 1888. Las olas son capítulos sucesivos que describen la historia moderna del café a partir de 1800. Entonces ya dijimos que la primera va de 1800 a 1970, o sea, 170 años. Y se caracteriza porque hay café en alta disponibilidad, es habitual en el comercio minorista, hay consumo masivo, adquiere el estatus de un producto básico, el café es molido en la casa o molido industrial, la preparación es muy simple, la prioridad frente al café es la comodidad. No hay consideraciones acerca del origen o de la calidad. Predomina el café instantáneo y también ya el filtro de rejilla y el filtro de papel. Veamos, el filtro de rejilla. En 1809, Benjamin Thompson, el conde Rumford, inventó en Francia el percolador con un filtro de rejilla metálico y un filtrado por goteo. En 1929, 120 años después, Attilio Calimani patentó en Italia la prensa francesa o cafetera de émbolo, probablemente inventada en Francia en 1850. Es un filtrado hecho con presión manual. Como otros acontecimientos trascendentales, en 1908
Mi abuela tenía 8 años de edad. Melita Benz inventó el filtro de papel y se desarrolló, se diseñó un portafiltro que es la cafetera Melita. Y la cafetera Moka, en 1933, Alfonso Vialetti inventó y patentó esta cafetera, tomando el nombre aludiendo a la ciudad de Moca en Yemen. Tiene un filtro de rejilla. No dejemos de lado que en 1828 Louis Bernard Rabot fue a quien se puede considerar un antecesor, ideó el sistema para forzar el paso de agua caliente a través de café molido utilizando vapor. Esta es una aproximación a lo que conocemos hoy como café expreso. Y vale la pena considerar los dos términos expreso y expreso. La palabra expreso proviene del italiano esprimere, que quiere decir presionar, y expreso es de express, que quiere decir rápido. Se usa más el primer término, aunque el segundo también se ve con frecuencia. Podemos leer esta lista de acontecimientos trascendentales en esta primera ola. En el año 1881, Alphonse Allais patentó un sistema de café soluble. En 1890, David Strang, un café instantáneo soluble. En 1901, Satoru Kato inventó una versión de café en polvo. En 1910, George Constant Louis Washington desarrolló una comercialización muy exitosa del café instantáneo. Después vino la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, en donde el café instantáneo se incorporó en la ración militar. Y así fue tan exitoso que ganó mucho reconocimiento. En 1930 se desarrolló un café soluble avanzado por parte de Nestlé asociada con el Instituto Brasilero del Café. Y en el año 1938 fue el lanzamiento del Nescafé. Llegó la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45 y el Nescafé pasó a ser un alimento básico militar, adquiriendo después muchísima popularidad. En esa época de la posguerra también se incorporó la liofilización del café, lo cual perfeccionó la calidad y se expandió el consumo, sobre todo por la facilidad para la preparación, como lo podemos ver en estas dos propagandas. En la primera dice, "It's the 3-second coffee", y en la segunda dice en francés, "molino, cafetera, filtro". No, demasiada cosa, muy largo, muy complicado todo ese tralala. Únicamente limítense a tomar Nescafé. Mientras tanto, en Colombia se iniciaron los cafés literarios en Bogotá. Fueron muy famosos la Botella de Oro, el As de Copas, la Gran Vía, el Windsor, el Riviera, el Pasaje, Asturias, San Moritz, el Avión, Gato Negro y Café Inglés. Y el automático fue el primero en permitir la entrada de las mujeres. Toda esta historia está en este documento de Jorge Regueros Peralta, Los cafés literarios. Los cafés fueron los sitios de reunión de la bohemia, de conversación, de discusión de intelectuales, escritores, artistas, políticos, entre los cuales vale la pena mencionar a León de Grey, Eliseo Arango, Germán Arciniegas, Alberto y Felipe Lleras Camargo, Juan Lozano y Lozano, José Umaña Bernal y Jorge Salamea. De esta manera llegamos a la segunda hora, que va de 1970 a 1990.
Aquí tenemos es un espacio de tiempo únicamente de 20 años, en el cual ocurrieron también una serie de acontecimientos trascendentales. Entre el 50 y el 80, el Nescafé y los descafeinados dominaron el mercado y también aparecieron preparaciones especiales como el espresso, el latte y el cappuccino. En 1966 comenzó el interés por el origen del café y por su calidad. En el 70 se introdujo el concepto del comercio justo. 71 abrieron las primeras cafeterías modernas iniciadas por Starbucks en Seattle. En el 75 ocurrió lo que se llamó la revolución de los cafés especiales, dándole también importancia al ambiente y la experiencia social en la cafetería. En 1982 se fundó la SCAA, Specialty Coffee Association of America, la cual cambió su nombre en el 2017 por Specialty Coffee Association. Entre los acontecimientos trascendentales de esta época, la cafetería, el café, aquí es interesante anotar que el café se puede estar refiriendo al grano, a la bebida, pero también se puede estar refiriendo a lo que es el establecimiento, la cafetería. Y se convierte en un símbolo de la vida social en donde cobra importancia la calidad del café. Se difunde el conocimiento, como podemos ver en la parte superior de este café, que dice experiencias y métodos de preparación. Se redefine la experiencia de tomarlo y se promocionan diversas técnicas de preparación. Surge la opción de elegir el café a tomar. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en 1966, Alfred Pitt fue el pionero del concepto de cafés especiales y fundó la Pitt's Coffee and Tea Company. En el 71, Baldwin, Siegel y Bowker fundaron Starbucks en Seattle y en el 81 se sumó a este grupo Howard Schultz, quien compró la empresa en 1987 y esta empresa hoy goza de 35,000 sucursales. La filosofía es la tercera casa. El comercio justo comenzó en 1970 y en 1988 ocurrió la primera certificación de comercio justo, el sello Fairtrade, creado por la organización holandesa Max Havelaar, que es el nombre de un libro del siglo XIX que trata de la explotación de trabajadores en plantaciones de café en Java. El objetivo de esta asociación es garantizar que se cumplan los criterios de comercio justo, oportunidades a los productores marginados, transparencia, responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago justo, rechazar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, no a la discriminación, crear buenas condiciones de trabajo, desarrollar capacidades y proteger el medio ambiente. En 1974 aparece Erna Knudsen, quien introdujo el término café de especialidad en la revista Tea and Coffee Journal. Quiere decir café producido en un microclima y con perfiles de sabor de alta calidad y únicos, parecidos a los terroir en el campo de los vinos. Erna en 1980 fundó la empresa Knudsen Coffees Limited, dedicada a los cafés especiales, y su lema era: el buen café es el café de calidad. Fue promotora de la fundación de la Specialty Coffee Association of America y de la International Women's Coffee Association. En 2014 fue reconocida
por la SCA como fundadora de la industria del café especial y reconocida popularmente como la madrina del café de especialidad. En 1981 aparece Donald Schoenholt, gran líder de la revolución de las especialidades. Es bueno tener en cuenta que en 1840 Wright Gillies, escocés, fundó... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Wright Gillies, un escocés, en 1840 fundó Gillies Coffee Company, comercializadora de café y tostadora, y en 1909 introdujo el tostado con gas natural. En 1912, Max Schoenholt ingresó a la empresa y después su hijo David y más tarde Donald siguieron con la empresa conformando la historia de una saga. A Donald se lo reconoció como el padre del renacimiento del café en Estados Unidos. Fue fundador del gremio de tostadores de café y de la Asociación de Cafés Especiales. Consiguió las certificaciones de comercio justo, café orgánico y café amigable con las aves, respaldadas por sus respectivos sellos, como lo podemos ver en este café Audubon, que muestra la importancia de la preservación del hábitat de las aves migratorias y del cultivo bajo sombra. Seguimos observando acontecimientos trascendentales. En 1982, la fundación de la Specialty Coffee Association of America, dedicada a la industria del café de especialidad, representa a productores, tostadores, importadores, exportadores, minoristas y tiene como miembros a más de 40 países. En el año 1998 se fundó la Specialty Coffee Association of Europe y en el 2017 se creó la SCA, Specialty Coffee Association, como resultante de la fusión de las dos anteriores, hoy en día con más de 10.000 miembros activos. Esta sociedad propende por avanzar en el desarrollo de todas las etapas del café y del café de especialidad. Llega entonces la tercera ola a partir del año 2000, con modificaciones en distintas áreas: el cliente, el producto, la preparación, la oferta, el tueste, la educación cafetera y los baristas. En cuanto al cliente, ocupa el plano principal. Es un consumidor exigente, informado, culto y sofisticado. Siempre está presente al escoger su café sobre los sellos que pueden estar en los paquetes, como todos estos que vemos aquí con bordes amarillos. Son muchos. En cuanto al producto, ante una clientela exigente, cobra importancia el conocimiento detallado del suelo, la altitud, el método de elaboración, el beneficio del café y se configura una cultura del abastecimiento. El café se trata como un producto artesanal similar al vino. En cuanto a la preparación, hay que tener en cuenta los molinos, que de los manuales que existieron desde 1400, se pasó en 1957 al molino eléctrico de cuchillas romas, en el cual el grado de la molienda está en relación con el tiempo. Evolucionaron y en 1970 ya existían los molinos eléctricos industriales con graduación para el grado de molienda y ajustes micrométricos. En el 70 se, se puso en el mercado el molino manual ajustable.
Y en cuanto a la preparación, se dice que se convierte en un arte, porque aparecen nuevos métodos manuales. De la moca de 1900 se pasó en 1941 al Chemex, en el 2004 a la B60, 2005 la Aeropress y 2008 la Clever Dripper. En el 41, como dijimos, la cafetera Chemex, este nombre quiere decir química, ¿Qué estás haciendo, mami? diseñada por Peter Zumwalt, ¿Qué vas a poner químico ahí? alemán que Ah, combina un matraz de laboratorio con un embudo yo estoy y calentando el utiliza pan. vidrio borosilicato que no absorbe sabores. El filtro de papel es grueso que retiene aceites y sedimentos. El método de goteo es 100% manual, ¿Lo vas a hay un tomar todo? control de la extracción y el resultado Perdón, es un Francisco café Vergara, perdóname, Roberto, Francisco Vergara puede apagar el micrófono. Gracias. y se obtiene un café ligero y aromático, limpio, sin amargor. En el 2004, o sea, varios años después, 59, 63, aparece la cafetera B60, conocida como Ario B60 o simplemente como Ario, diseñada por una empresa japonesa que se llama Ario. Se la llama B por su forma de cono y 60 por el ángulo de 60 grados que permite un flujo de agua dirigido mediante estrías en espiral hacia un único orificio central grande, logrando una mejor expansión del café. Utiliza vidrio resistente al calor, el Ario Glass, filtros de papel delgados. El barista ajusta la velocidad de goteo y controla la extracción del sabor y se obtiene una bebida aromática y limpia. Al año siguiente, 2005, aparece la cafetera Aeropress, diseñada por Alan Adler, un ingeniero estadounidense. Es un método rápido y fácil para hacer café, hasta portátil, y se usa la presión de aire manual similar a una jeringa. Es versátil, permite una extracción rápida. Se obtiene una taza de café limpia. Eso quiere decir que sus notas se perciben claras, definidas y agradables, sin defectos ni sabores extraños. Y en el 2008, o sea, muy cerca, se aparece la cafetera Clever Dripper, diseñada por Avid Company, una empresa taiwanesa, que combina la prensa francesa con el método de goteo. El embudo gotea en una cámara en donde el café se asienta. Entonces se tiene un control total sobre el tiempo de infusión mediante una válvula que libera el café solo al colocarlo sobre una taza. En cuanto a la oferta, esta se dirige ya a un cliente sofisticado, versado en varios aspectos como los aromas, los sabores del café, el beneficio, el origen y las variedades. En 1995, la SCA diseñó esta rueda para identificar la gama de sabores y aromas del café. Si ustedes se quieren detener a leerla toda, pues sería muy interesante, pero creo que pasemos a la siguiente. En el 2016, esta rueda sufrió una actualización mm, hecha por la SCA asociada con la World Coffee Research. En esta rueda hay una estandarización del vocabulario y de la descripción de los perfiles de sabor y aroma. Hay una identificación precisa de las notas únicas de cada café a través de la investigación científica. Y el diseño final es una imagen caleidoscópica de sabores hecha por la agencia creativa One Darling Road. El objetivo es hacer una representación afín del color con el sabor. Y además,
En el 2016 se construyó este árbol de sabores del catador de café, que el que quiera ponerse a estudiarlo, pues con mucho gusto, ahí estamos para eso. Hay una reorganización del nuevo léxico sensorial del café, hecho por 72 expertos que clasificaron los atributos de sabor. Hay una publicación del Journal of Food Science en 2016 y se destaca el doctor Jean-Xavier Guinard, un científico sensorial e investigador del consumo. También partícipe del diseño de las ruedas de sabor del vino, de la cerveza y de la miel. En cuanto al beneficio, los métodos para transformar el café cereza en café pergamino son principalmente tres. El seco, que es el secado solar, el método más antiguo que con el que se produce el café natural. En el semiseco se despulpa y se conserva el mucílago y después se pasa al secado. De aquí surge el llamado café honey. Según el porcentaje de mucílago que quede, se clasifica en tres categorías. El black honey, cuando se tiene el 100% del mucílago, el red honey, el 75%, y el yellow honey, el 25%. Y el método húmedo, en el que se despulpa, se retira el mucílago mediante un proceso de fermentación natural o mecánica y se somete a un secado solar o mecánico y se produce el llamado café lavado, que es el más utilizado en Colombia. En cuanto al café propiamente dicho, comienza a exigirse la denominación de origen, igual que con los vinos, en donde se identifica la finca o la región específica. Y no hay mezclas con cafés de otro sitio. En cuanto a la variedad, se identifica la diversidad de variedades y de sus respectivos sabores. Se destacan estas 7 variedades que son las más conocidas, pero aquí tenemos todo el total de variedades en este Coffee Family Tree. Después viene el asunto del tueste. El desarrollo tecnológico en las máquinas tostadoras y los progresos en la investigación generan un gran salto en los últimos años. Los tostadores diseñan nuevos métodos con el fin de hacer resaltar los sabores y las características naturales del café. El análisis del color del tostado del café adquiere una gran complejidad y conforma un capítulo de investigación en el proceso. Se confeccionan distintas cartas de tostado y en este capítulo se destaca como investigadora Babi Patel, tecnóloga de productos de la India. Se establecen las características de sabor en relación con el grado de tueste según la intensidad y el tiempo, como en esta gráfica. Y hay 4 niveles o grados básicos. El tueste claro o ligero, que se caracteriza por una acidez pronunciada, taza limpia, predominan los sabores de origen. El tueste medio da un balance entre acidez, dulzor y aromas. El tueste medio oscuro, acidez baja, notas a chocolate, dulzor notorio, tendencia a lo amargo, y el tueste oscuro, notas a chocolate oscuro, mucha textura, acidez baja y fuerte amargor. Los componentes que definen el sabor. El tostado de café potencia o disminuye los distintos componentes que se encuentran en el grano de café, determinando el perfil del sabor final. Esos componentes son
la cafeína que provee el amargor, los ácidos que proveen los sabores agrios y dulces, los lípidos la viscosidad, los azúcares el dulzor y los carbohidratos las notas amargas. En este dibujo podemos ver cómo la temperatura del tueste puede oscilar, va oscilando desde 180 grados centígrados hasta 245. En estos paquetes en donde se anota comercialmente el tipo de tostado, comienza el asunto de la educación cafetera, que en esta tercera ola se vuelve algo muy importante. Se da un gran desarrollo de las actividades educativas en distintas áreas. En cuanto al productor, profundiza en las buenas prácticas agrícolas, en el manejo del suelo, del agua y de la sombra, el control de plagas, enfermedades, la cosecha, la poscosecha, la fermentación, el secado, el almacenamiento. En cuanto al comerciante, la catación, el análisis sensorial, la tostión y los métodos de preparación. El consumidor adquiere cultura cafetera, consumo responsable y consciente. Se preocupa por la historia del café en el mundo y en el país y por la identidad cafetera y la tradición. En cuanto a las empresas, que son educadoras de caficultores, de baristas, tostadores, emprendedores, estudiantes y comunidades rurales, es importante mencionar a la Federación Nacional de Cafeteros, fundada en 1927, el SENA, CENICAFé, fundado en 1938, dedicado a la investigación del café, el ProCafecol, fundado en el 2002, que como lo dice la propaganda, nosotros hemos desplegado un plan estratégico que comprende de manera clave la globalización de la marca Juan Valdez. En cuanto al barista, es bueno tener en cuenta la etimología de la palabra, de bar, de barra, y del sufijo ista, oficio, profesión, o sea, el que prepara y sirve bebidas en un bar. A partir de 1916, esta palabra se especializó para referirse a los expertos en la preparación profesional de café, espresso y latte art. La preparación del café se convierte en un arte más que un oficio, y el barista, el artista del café. Del tintico pasamos a la oferta de una experiencia. Del barista a la vista, pasamos al barista partícipe. El barista de la tercera ola, recomienda y opina. Expone un conocimiento amplio sobre la preparación y sobre los procesos de elaboración y tueste del café. Conoce los detalles de una extensa carta de cafés. La oferta hace pocos años era tinto, café con leche, espresso, cappuccino. Actualmente se debe escoger el origen, la variedad, el tipo de tueste, el beneficio y el método de preparación. Aquí tenemos una carta de cafés, aquí local, del café Martinica, en la que podemos ver en la derecha todos los distintos métodos de preparación que ellos ofrecen. Y en la inteligencia artificial podemos encontrar todos los detalles de los distintos métodos, los detalles en cuanto a molienda, tiempo, perfil de sabor y dificultad de ejecución. Las tendencias recientes en la investigación, ciencia y tecnología moderna conforman una búsqueda de precisión en todos los eslabones del proceso. Hay uso de datos y de mediciones exactas, curvas de presión, perfiles de tostado y de la extracción del café mediante el indicador TDS, Total Dissolved Solids.
Aquí estamos ya en el año 2015, cuando se comienza a decir que es la cuarta ola y los estudios de laboratorio de café, de su química, de sus moléculas aromáticas, adquieren una enorme importancia. Se está transformando el café en una ciencia. En cuanto a las fermentaciones en esta supuesta cuarta ola, podemos contar con las fermentaciones tradicionales, que son la lavada o húmeda, la natural, la honey, la aeróbica y la anaeróbica, pero también hay una serie de fermentaciones experimentales controladas o modernas, que son la fermentación con levaduras inoculadas, la fermentación bacteriana o láctica, la cofermentación con frutas, mostos o especias, la fermentación corta, la prolongada, la fermentación por maceración carbónica, la térmica controlada y la fermentación en cereza, mucílago o mixta. Se desarrollan equipos avanzados, las máquinas con control digital y apps que permiten guardar los perfiles y registrar los parámetros. Se crea la automatización para repetir resultados perfectos. Es una máquina automática para un perfil individual. También se sofistica la molienda. Se producen fresas personalizadas con sensores integrados, diseño geométrico de las fresas adaptadas a perfiles de tueste específicos. Ocurre la innovación, se da la innovación en todas las etapas. La atención y preparación dirigidas a ofrecer una experiencia personalizada, diseñando con alta precisión el café al gusto del cliente. Se sofistican el lenguaje técnico y sensorial avanzados y se ofrece una experiencia. Todo eso está muy bien, pero entonces veamos a ver en dónde caemos nosotros en cuanto a los catadores. Tenemos aquí un dibujo muy simpático de 7 tipos de catador. El profesional, con entrenamiento sensorial, memoria olfativa y gustativa, que da el criterio de calidad técnica. El Q-Grader, Quality Grader, catador certificado internacionalmente por el Coffee Quality Institute, asigna puntajes. El catador técnico evalúa con criterios objetivos, medibles y estandarizados, aplica protocolos. El catador sensorial, especialista en percibir, describir y comunicar la experiencia sensorial en cuanto a aroma, sabor, textura y sensación. El catador comercial evalúa las posibilidades de mercadeo, los posibles compradores y los precios. El barista catador usa el análisis sensorial para mejorar la preparación, el servicio y la experiencia. Decide sobre molienda, dosis, tiempo, proporción de café molido con volumen de agua, lo que se llama el ratio. Y el catador aficionado que cata por interés personal y disfrute, que es el caso mío. Muchas gracias. Esto es. Pues hombre, Roberto, felicitaciones. Nos ha repasado usted toda nuestra cultura cafetera. Yo solamente tengo dos comentarios rápidos. El uno es un profundo sentimiento como de frustración de habernos dejado ganar de los americanos como colombianos, productores tal vez del mejor café hasta hace unos años en el mundo. Y segundo, antes de la primera ola del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, hay una visión de la historia a través del consumo del café, en donde hay historiadores que le atribuyen el gran
la gran capacidad de haber aunado gentes pensantes en los famosos cafés literarios. Y en el siglo XVIII, le recuerdo, denominado el siglo de la iluminación de las luces, esos cafés literarios, según esta versión histórica, dieron como resultado nada menos y nada más que la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Pues, de nuevo, la gran importancia de reunirse a tomar café. Una pregunta, yo sé que usted no le gusta mucho, pero es algo que los que lo diseñaron se precian de Reaccionar. En reaccionar Eh, debe ser. Perdón, incluso. perdón. Está la Julio marca. Mejía puede apagar el micrófono, gracias. Yo sé Eso. que a Roberto no es muy aficionado a esto, pero quienes lo produjeron, que es Nestlé, se precian de la tecnología tan avanzada que utilizaron para estas máquinas Nespresso. ¿Usted qué opina de eso, Roberto? Sí, 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 lo mencionamos. El Nespresso fue ya el café liofilizado, el de la posguerra, que fue muy promocionado y muy exitoso por su fácil preparación. Pero ese café es diferente a los cafés que tomamos preparados con los otros métodos. Es un café instantáneo, fácil y a muchas personas les gusta mucho. A mí me gusta más el café preparado en casa en la porción individual. Y en cuanto a los cafés literarios, sí, tienen toda una historia. En Europa, el desarrollo de los cafés, en Inglaterra, en Francia, la relación con la política, con la literatura. Eso es un tema gigantesco y espero que dentro de un tiempo pueda tener una charla específicamente sobre ese aspecto de los cafés. Hay unos libros que eh, analizan desde el punto de vista sociológico la función del establecimiento del café en las sociedades. Y quiero decirle que llevaba años sin pasar por el eje cafetero y la semana pasada estuve en Quimbaya. La pandemia tuvo efectos deletéreos enormes en el café de pueblo, porque los tuvieron que cerrar. Me dio una inmensa satisfacción y una inmensa alegría pasar un día entre semana al mediodía o antes del mediodía y ver los cafés de Quimbaya, Quindío llenos, y no solamente de turistas, sino del campesino de Quimbaya tomando el café y socializando. Es que acuérdese que en los pueblos, especialmente del eje cafetero y de Antioquia, se socializó muchos años alrededor del café del pueblo, y el café siempre en el parque central, en la Plaza de Bolívar. Claro, claro, en los cafés han, se han forjado muchísimos movimientos intelectuales y políticos. Eso es así, eso es un tema supremamente interesante. Si Ya, alguien claro. tiene alguna intervención o alguna pregunta de las personas que estuvieron esta noche aquí. No hago nada. Dile, háblale. Hola, Maestro, Roberto. Álvaro, No, Roberto ¿cómo Restrepo, estás? buenas Álvaro, noches. hombre, buenas noches. Los ¿cómo que, estás? los que tuvimos la oportunidad de vivir en medio de los cafetales desde la infancia, trabajar al lado de nuestro padre cogiendo café, cuando era el famoso típica, café bajo sombra, y pues uno recuerda esos granos de café tan sanos. En esos tiempos no había que tratar enfermedades en los cultivos. Era raro ver una plaga como la hormiga riera, pero que se comía las hojas de los cafetos, o en fin, pero no, no tampoco para acabar con ellos. Pero realmente no había controles químicos, no había ni siquiera fertilización química de los cultivos. Los cultivos sembrados bajo la sombra de grandes guamos. Estos guamos le proporcionaban bastante nitrógeno al suelo. Así que imagínense ustedes la calidad de café de esos tiempos.
Hoy ya la química en los cultivos y la tecnología también ha afectado mucho la calidad del café, del grano. Gracias, Roberto. Eh, yo quisiera presentar aquí al grupo a Roberto Restrepo, que es un vecino mío aquí en Armenia, un hombre que ha crecido aquí Roberto, siempre en perdón, contacto con el café y con toda la Roberto, naturaleza, gran eh, aficionado y conocedor de todo lo que es la agricultura y lo que son los cafés. sí, sí, sí. Me permito, Roberto, entonces hay varias personas con la mano levantada y esto se va a poner bueno. Si por uy, favor me permiten en orden de aparición, Héctor, Gabriel, Pablo y Jorge. ¿y Francisco qué? No, Pacho, Pollo Mejía. ¿Dónde está? No, no, no lo había Bueno, visto. Discúlpeme, por supuesto. ¿me escuchan? Héctor, Perfecto. Bueno, un saludo muy especial y No, discúlpenme, es que yo había pedido también, yo había levantado la mano a nombre de Rodrigo Puyo y no, de Guillermo Puyo y no pude entrar. No es que se desapareció la mano, pero bien pueda. os sigo yo, Ya ah, mismo, ok. Sí, dile quién eres. Gracias. sigo. Bueno, El nombre mío es Héctor Murcia. Yo soy, bueno, Héctor, muchas gracias. bueno, Roberto, yo soy ah, Pacho, tu amigo y cuñado. Eh, es que estoy en la casa de un gran amigo que se llama Guillermo Puyo y de otro gran amigo que se llama Alfredo Los Ríos. ¿Me estás oyendo? sí, 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 perfecto. vale. Bueno, no, entonces simplemente quería pues como eh, felicitarte por esta exposición que nos ilustra muchísimo acerca de muchas cosas que realmente los tres desconocíamos sobre el café. Me trajiste recuerdos muy importantes, sobre todo el interlocutor tuyo anterior que nos habló de esos grandes cafetales cubiertos por grandes árboles de sombra, pero caminar a través de ellos era realmente un placer y yo lo hice muchas veces en mi infancia y mi adolescencia. Y obviamente también somos los tres unos grandes eh, no, aficionados no, sino que somos unos grandes consumidores porque nos gusta mucho el café. Eh, digamos, en su forma más simple, en el café que se consume todos los días, pero que para nosotros es como una especie de gratificación diaria que tenemos sin pensar en la altísima tecnología que, como tú lo dices hoy, pues adorna o enriquece de alguna manera los sabores, los aromas, la acidez, etcétera. Entonces, simplemente era que quería comentarte que como simplemente aficionados al café y al tintico, que es el que nos gusta, y cuando vamos a alguna parte pedimos un tintico, denos un tintico, por favor, porque ese tintico no solamente llega a las papilas gustativas, sino que de alguna manera llega al alma. Eso era todo, querido Beto. Perfecto, Pacho. Muchas gracias por tus comentarios. Entonces retomamos el orden con Héctor, Pablo, Gabriel y Jorge. Y Camilo, por supuesto, después. Y Juan Álvaro Jaramillo. Manuel, uy, esto está buenísimo. Y Álvaro Jaramillo. Héctor, hágame Bueno, el favor. muchas gracias. Yo soy Héctor Murcia. Yo soy honrosamente miembro también del grupo Sesimín por invitación del doctor Jorge Felipe. Soy ingeniero agrónomo
y trabajé en la Federación de Cafeteros aquí en el Comité de Cundinamarca. Felicito al doctor Roberto Meléndez porque, pues siendo un médico tan destacado y todo, conocer tanto de café, pues realmente es muy importante y lo felicito, me siento muy contento con su exposición. Yo le quería hacer un comentario y una pregunta. Nosotros vivimos en el desarrollo del café todo un proceso. Anteriormente, como lo mencionaba la persona que hizo la pregunta anteriormente, se cultivaba pues en forma tradicional con uso de elementos químicos y demás, y surgieron los cafés especiales. Ya los cafés especiales le dieron mucho énfasis también a lo que tiene que ver con las prácticas ecológicas, orgánicas, y todo lo que ha llevado a que se distinga esta actividad a nivel nacional y mundial. Pero yo oí también por ahí alguna vez que estaba en Europa el concepto de café de especialidad, y hacían la diferencia ahí de que una señora que intervenía en un congreso que tuve oportunidad de escuchar, decía que el café de especialidad es el que tiene un rango mucho más alto ahí en la escala de la SCA, o sea, de la Asociación de Cafés Especiales. Decía que con los catadores le ponían un valor 85, más de 86 al café de especialidad, y el café especial era entre 80 y 85. En esa revisión tan buena que acaba de presentarnos el doctor Meléndez, quería preguntarle si también ha escuchado sobre la diferencia entre esos dos términos. Mucha gente dice que es lo mismo, pero yo quería saber si que, como usted hizo esa revisión tan interesante, si se diferencia hoy en la actualidad el café de especialidad y café de especial. ¿Ha oído hablar algo de eso, mi doctor Roberto? Yo hasta donde tengo entendido, creo que es lo mismo. Café de especialidades es un café especial, se llaman cafés especiales. Sí. Ah, bueno, quería saber eso porque realmente hay algunos que lo diferencian, pero yo creo que es más como un criterio de marketing, de darle como una diferenciación al producto para venderlo. Esa era mi preguntita. Y felicitaciones nuevamente, mi doctor Roberto. Bueno, muchas gracias, Muchas Héctor. gracias. Un gusto de conocerte. Pablo, Hola, Roberto, Rodrigo, Ah, buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Bien, hombre, Qué qué gusto delicia verte. charla. Lo mismo, Roberto, qué maravilla escucharte. Nada más placentero que oír la voz de un experto en un tema. Yo quiero que hablemos un poco, Roberto, de los efectos médicos del café. Uno, pues hay muchas publicaciones que hablan naturalmente, del café como estimulante, el café como diurético, el café como en algunas ocasiones como ansiolítico, como antidepresivo, los efectos del café en el sueño. ¿Qué estudios nos puedes decir al respecto de los beneficios o los efectos deleterios que en algunas oportunidades puede tener el café como un agente a veces como simpático mimético, como estimulante? Sí, Pablo, el tema es el café y la salud. Es un tema súper complejo y hay que enmarcar la parte fisiológica, la parte médica, también en el contexto de la historia. Entonces, a lo largo de la historia se han dicho muchísimas cosas buenas sobre el café y también muchísimas cosas malas. Pero todo eso es un poquito de historia, de folclore, llamémoslo así, ¿no? Ya hoy en día, pues hay muchos estudios, pero muchísimos estudios, millones de estudios sobre la cafeína y sobre todos los otros componentes del café. Hasta donde yo sé, y es que lo digo porque también le dediqué bastante tiempo a estudiar el tema y tengo la conferencia del café y la salud que la presenté aquí el año pasado en Armenia. Entonces, hasta donde yo sé, el café, mientras no sobrepase ciertas cantidades en el transcurso del día, no tiene ningún efecto malo. Claro que también hay personas con alguna sensibilidad, alguna susceptibilidad,
Si es una persona con una gastritis, por ejemplo, puede que se irrite el estómago, pero en personas sanas y sin exageración en las cantidades, no produce nada adverso. En cambio, sí ofrece una cantidad de efectos positivos en todos los sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, en los riñones, en los pulmones, en el corazón, porque es un cardioprotector. Es bueno para todo, pero no hay que exagerar en las cantidades. Eso te puedo decir. Y es un tema interesantísimo. Perfecto, Roberto. No lo Muchas gracias. mencioné en esta charla, no hice ninguna mención sobre ese aspecto, porque digamos que la finalidad de la charla era como definir las olas del café. Gracias, Roberto. Bueno, Roberto, Gabriel. Buenas noches. Felicitar a Roberto por su magnífica presentación y veo que los 2 años en el eje cafetero han sido muy productivos. Ha hecho un trabajo bastante interesante. Yo quería complementar un poquitico lo que dijo Roberto con un poquitico rápido la historia del café en Colombia. Yo hace muchos años leí, no sé dónde, que la Iglesia Católica es el culpable de que en Colombia llegáramos a ser tan potentes con la siembra del café. Y dicen que eso se dio muy fuerte en Suaita, Santander. Allá, cuando las personas iban a confesarse, el cura como penitencia no los ponía a rezar Padre Nuestro, ni a María, ni nada de esas cosas. Era siembre media hectárea, siembre un cuarto de hectárea o siembra tantas matas. Entonces yo creo que el pueblo era cometía muchos pecados porque en Sauta empezó la industria cafetera, pero bastante. Y por eso Santander en el siglo XIX fue el mayor productor de café en Colombia. Y todo eso después, a finales del siglo, todo eso migró hacia Antioquia y después ahí los países se encargaron de, por todo el eje cafetero, de estar eh, con la cultura del café. Lo otro es, el café es el motor de la economía de nosotros hasta hace 50 años, de resaltar el comité de cafeteros, la federación. La federación era todos los municipios, acueducto, alcantarillados, vías, escuelas, todo lo entregaban ellos. Y la economía del país también, la flota mercante gran colombiana. ACES, la aerolínea que Avianca absorbió y quebró. O sea, el café fue muy importante para nosotros. Pero también el café, cuando llegamos aquí a Colombia, sembramos el café arábigo. Ese café no tocaba hacerle nada. Ese simplemente se daba solito. Y eso fue una mala enseñanza porque cuando llegó la broca y las demás enfermedades, pues ese café le tocaba quitarlo y aparecieron las otras variedades resistentes a la broca y a todas esas enfermedades, la variedad Colombia, la caturra y eso, y que nos enseñó eso. Lo otro importante en mi historia fue el pacto cafetero. Para mantener un precio mundial estable, los países compradores y productores acordaron un precio, se sentaban en la mesa y le ponían un precio. El precio no era ni comercial, eso, sino un precio para generar estabilidad en los países productores. Pero los países productores cometieron un error. A los países de la cortina de hierro se lo vendían a menor precio y ellos lo revendían a los otros países, principalmente a los Estados Unidos. Los gringos pillaron y dijeron, no, nosotros no podemos ser tan pendejos de comprarlo barato a ustedes y nos lo venden por el otro lado más costoso. Entonces, por ese motivo se acabó el pacto cafetero y vino la oferta y la demanda. Lo otro que quería comentar es una anécdota personal. ¿Qué café yo consumo? Es una historia interesante. Por motivos de trabajo, allá por el norte de Casanare, en un pueblito que se llama Támara, llegamos a hacer un trabajo en un municipio que era netamente cafetero. Eso la guerrilla durante 5 años mandó allá, de 50 años mandó allá, y Uribe reconquistó ese municipio para el país. Pero ellos
tenían un billete diferente al peso colombiano, ellos tenían su billete cafetero y con eso ellos comercializaban eso. Y a nosotros no nos dejaron trabajar porque eran netamente cafeteros. Yo me puse a comprar ese café y traje aquí a la casa y nos pareció el café más rico que hemos consumido. Ese café no se consume en Colombia, no se vende en Colombia. Ese lo llevan para Arabia Saudita, Italia, y lo curioso es que Italia lo procesa, lo mezcla, y usted lo consigue aquí en Unicentro frente a la entrada aquí a Falabella, con el famoso nombre de Ili. Entonces nosotros estamos consumiendo un café supremamente costoso, italiano, pero eso es un café de Casanario. Eso es lo que quería comentarle. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muchas Sí, gracias, muy interesante. efectivamente, ¿puedo hacer un comentario, Jorge? Efectivamente, Claro, Roberto. efectivamente el rol desempeñado por la iglesia o por los sacerdotes fue clave en la introducción, en la llegada del café a Colombia, que se hizo por dos vías. Por el río Orinoco, el padre Gumilla, que después pasó por el río Meta y se fue distribuyendo en sentido hacia el occidente. Y otra entrada también por un padre de Maracaibo que hizo que migrara el café a Santander y allá en el pueblo de Salazar de las Palmas. Entonces está la historia de ese padre que ponía a sembrar café a la gente en vez de rezar Ave Marías como penitencia después de la confesión. Y sí, efectivamente, después viene todo el gran capítulo de la migración, de la expansión, diría yo, del café en Colombia, primero hacia Boyacá, después Cundinamarca, después subió hacia Antioquia, después volvió a bajar, etcétera, etcétera. Eso es una historia también supremamente interesante y muy agradable. Jorge, el micrófono es suyo. Gracias, Rodrigo. Pues felicitar nuevamente a Roberto por este excelente conversatorio. Y a usted, Rodrigo. Yo tengo una pregunta y un comentario, pues, de algo. La pregunta es, uno esperaría que las máquinas para el café fueran americanas, pues las mejores por la cantidad de café que se consume en los Estados Unidos, pero son las italianas. Yo quisiera saber por qué los italianos en eso son los más avanzados para mí en el mundo en las máquinas para preparar el café. Y segundo, es un dato histórico que sé que es cierto, porque me lo comentó quien era el embajador de Indonesia en Colombia. En Indonesia hay cafés que cuestan hasta $250 la libra. No sé si lo sabían. Barato, Barato, eso barato. me lo contó, nos lo dijo el embajador de Indonesia en Colombia, Prillo. Ah, sí, 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 Entonces no sé sí. por qué, él me decía, y yo le decía, pero es imposible que pueda Se lo come una cabra. costar. ¿Ah? Se lo come un animal y lo defeca y de ahí es que Ay, de ahí, por eso es. Dice Olga Lucía que lo come una cabra, lo defeca y de ahí. Un animal, bueno, $250. Sí, Y Roberto, lo de las máquinas para prepararlo italianas, que yo creo que son las mejores en el mundo. pues Italia, digamos, en la historia de las máquinas ha sido fundamental y fue la pionera en el desarrollo de las máquinas desde la moca, la manualita que les mostré, hasta las que vemos hoy para preparar el espresso y todo, ¿no? Ahí hay varias máquinas, son marcas estupendas, pero también hay máquinas hoy en día fabricadas en otros países, como Alemania, por ejemplo.
¿no? En los Estados Unidos debe haber, yo no las conozco, pero debe haber, posible que no. Pero la tradición sí es la máquina italiana, la Bialetti, bueno, hay varias marcas. Y las máquinas ultramodernas de estas que están diseñándose para la quinta ola, que producen el café según el perfil del cliente. Entonces, el doctor Jorge Ramírez tiene un perfil que se llama café suave, que sepa a guayaba, que sea dulce, etcétera, etcétera. Entonces, la máquina tiene un programa que asimila tu perfil y te produce el café exactamente para Jorge Ramírez, personalizado. Eso es lo que ya hacia dónde vamos. Por, Eso es impresionante, sí. gracias, Roberto. Por favor, Camilo, yo creo que es el siguiente, después Juan Manuel y Juan Ricardo. Por favor. Bienvenido, Gracias, Camilo. Jorge. Pues ha sido un placer eh, escuchar la charla de Roberto en tan grata y distinguida compañía. Eh, para mí, en realidad, las palabras de Roberto han sido abrir una ventana con muchas perspectivas, eh, desde la histórica, de cómo en 1927 esas personas, esos fundadores de esa federación de cafeteros, pues fueron unos visionarios y que lograron o han logrado eh, fomentar el cultivo del café y asegurarle a los cultivadores la compra de su producto. Esa es una primera ventana, ¿no? Digamos, después de todos los, si se puede decir así, los ensayos y fracasos con otros productos como la quina, el añil, que fueron desapareciendo. Pero el café entonces presenta una evolución eh, muy rica, digamos, y hasta impredecible eh, desde el punto de vista comercial y cómo es posible, con lo que acabas de decir, Roberto, de que en algún café o cafetería se le ofrezca al consumidor el café personalizado, digamos, cómo lo quieres y con tal acidez o baja tostión y demás. Entonces, me parece muy, muy importante esa visión que puede llegar a los dueños de cafeterías, cafés, restaurantes y demás para incentivar el mercado. Digamos, esa es una segunda ventana. Y desde luego, pues, eh, la, la ventana hacia la ciencia, el poder terapéutico y de cómo puede contribuir a el café a prevenir los daños en la memoria, daños cerebrales, de manera que pues yo les agradezco haberme hecho partícipe de esta ventana que se abre y que nos abre Roberto hacia muchos temas muy interesantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gracias por tus palabras, Camilo. Juan Manuel. Buenas noches, Roberto, Jorge Felipe y a todos. No sé, Roberto, si tú me permites que les comparta un pequeño resumen de lo que fue tu proyecto de arborización en la Clínica Reina Sofía al No, chat pues de claro, agrupaciones de interés. Pues nada, claro. lo estoy mandando en este momento, espero que les haya llegado. Yo quisiera empezar por ahí, pues nada, yo tuve el gusto de conocer a Roberto en la Clínica Reina Sofía, ya pues en su etapa de salida, y me compartió su proyecto de cafetero, pero antes me compartía este proyecto tan bonito que les compartí al chat, que más o menos gira alrededor de 1998. Aunque sé que muchas personas y probablemente algunas de las que están unidas a esta reunión participaron, Roberto Meléndez fue promotor principal de la arborización de toda la zona que rodea la Clínica Reina Sofía y el edificio de consultorios de Colsanitas en Bogotá, al lado de la Reina Sofía. Fue un proyecto muy bonito al que le dedicó mucho tiempo, lo tiene registrado todo fotográficamente con un juicio, una disciplina única que también se ven en esta exposición, también en su libro de cirugía de la mano. Un proyecto al que le dedicó del 31 de marzo al 8 de octubre de 1998 y en el que se sembraron más de 100 ejemplares. En ese resumen les coloco los principales árboles que se colocaron en 5 sectores. Una pequeña fotografía de Roberto con todo su registro por cada una de las zonas. Él tiene registrado absolutamente todo, los presupuestos incluso que se manejaron en esa época, quiénes aportaron, cómo aportaron. Y al final les hago un pequeño resumen de las bondades de los árboles que constituyeron el proyecto. Pues nada, eso era una parte de la intervención y lo otro, pues nada, la felicidad absoluta, Roberto, de saber que ibas a dar esta charla. Coincidió con que mi sobrina, una de mis sobrinas, la ahijada, que ya vive en Irlanda y precisamente llegaba esta semana para consolidar su proyecto de exportación a Irlanda de café colombiano, pero lleno de historia, lleno de sabores, de experiencias, de visitas a fincas cafeteras, está construyendo este proyecto y justo el día que llegaba, llegó la invitación para esta sesión. Ella ha tenido la posibilidad, es Paula Navío, está aquí unida y ha tenido la posibilidad de escucharte y creo que lo que ha podido escuchar hoy le quedará para siempre. Mil gracias a Jorge Felipe, mil gracias a Cecimín por abrir estos espacios. Me siento absolutamente honrado de seguir participando acá. Muchas gracias. Muchas Gracias, Juan gracias. Manuel. Discúlpeme, Alfonso, vi que Juan Ricardo bajó la mano, pero él dejó una pregunta. La disciplina que estudia los vinos se llama enología. ¿Cómo se llama la que estudia el café? ¿Y cuáles son los factores determinantes para la acidez del café? Que creo lo dijo en una de las últimas diapositivas Roberto. Sí, la cafeología, La cafeología. Ok. la cafeología. Sí. Entonces sigamos con Alfonso, que ahí lo veo muy entusiasta con Alfonso, qué gusto Alta. verte. Oh, Roberto, muchas gracias. Ha sido un placer Oh, escucharte y muchas señor. gracias. Muchas gracias a todo el grupo por abrir las puertas y sobre todo por invitar a un colado aquí, un colado que está en Tampa, en la Florida. Yo soy pediatra, soy endocrinólogo, pediatra, ya retirado, y con Roberto compartimos, él tiene la gentileza de compartirme muchas de sus aventuras literarias, quijotescas, musicales, en fin, pero conocimos mucho antes de conocer a Roberto, a sus consuegros y a su señora. Mi padre fue el pediatra de Mary Jane y además de ello pasábamos algunas no tardes en los sábados o domingos allá en su casa, en Suba o Cota, más era desde Suba, ¿no es cierto? Sí, La casa de Gustavo y tus en Suba. suegros. De todas maneras, un placer. Tengo dos comentarios muy breves en la parte económica. Hay muchos, pero solo los concentro aquí. Mencionaron, no me acuerdo si fuiste tú, Jorge, o alguien mencionó el New England, ¿de qué? De la Journal of, de JAMA, Journal de la American Medical Association, y la Asociación de Café, 2 o 3 tazas diarias. Importantísimo,
sin, no descafeinados, con cafeína. Tiene que ser con cafeína. Si la toman descafeinados, el efecto no es el mismo. O sea, acuérdense de tomarla con cafeína para que el efecto de la memoria, eso salió esta semana en comentarios. La segunda cuestión, tuve un paciente de Baton Rouge, Luisiana. Yo ejercí por casi 30 años en Nueva Orleans y tuve un paciente cuyo padre era abogado y me dice, me compré una concesión de Starbucks. Al poco tiempo lo volví a ver, un año después me compré otra y después de un tiempo tenía 3 concesiones como abogado. Le dije, pero eso debe ser algo costoso porque usted está trabajando en su empresa, tiene que tener gente muy de confiar, pero además de eso, usted vende los cafés caros, no debe vender de mucho. No, 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 no. Lo que yo fabrico por 10 centavos lo vendo por $4. Le dije, ¿cómo así? Porque esos 10 centavos es solo el café, pero lo demás, empleos, locales, todo. No, 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 no. Lo que yo fabrico por 10 centavos lo vendo en $4. Imagínate, si no es el negociazo del siglo esto. Y un comentario económico que también salió recientemente aquí, bueno, esto sí ya es del pasado, pero es el costo del café en las cápsulas de Nestlé, en las cápsulas de Nespresso. Lo que ¿en cuánto estás comprando la libra del café en una cápsula de Nespresso? Está calculado que la estás comprando por lo menos en $40 o $50. Además del problema de cómo vas a eliminar y el reciclaje de esto. O sea, has pagado por una libra de café y recomiendan, hoy día también creo que es el New York Times hoy o el Washington Post, recomiendan ir a la moca, al sistema de presión que tú mencionaste tan elegantemente, o a la coladera de la Federación de Cafeteros. Dice, ese es el mejor café, todo lo demás te lo han añadido. De manera que muchas gracias nuevamente y ahorrar haciéndolo como tú lo haces en la forma individual. Así lo hago yo. Sí, gracias, Alfonso. Tenemos la participación de Paula, la sobrina del doctor Paula. Reina Sofía, que viene desde Irlanda. Paula, Hola a bienvenida. todos, mucho gusto. Gracias Roberto por la presentación, ha sido increíble y gracias a Juan por la presentación. Soy Paula, un poco naciendo de la misma frustración de ver cómo otra gente nos ganaba un poco a todo lo que venía a ser el tema del café en Irlanda. Empecé a trabajar con Sumac, que es un proyecto en el que básicamente traigo mi origen desde Colombia y conecto con cómo se consume el café en Irlanda y cómo lo consumo yo. En este momento estamos aquí en Colombia, enfocada en construir una comunidad y crear un café un poco como que llegue al alma, como lo he probado yo toda mi vida, y llevarlo a Irlanda a través de eventos, catas y un poco a todo el mundo. Entonces, pues muchas gracias. Ha sido pues, muy, muy interesante conocer un poco sobre las olas del café. Gracias, Paula. Qué gusto conocerte y Un placer. espero que podamos hacer cosas en conjunto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y hay una pregunta que había desconocido y ya que mencionaron a Starbucks, Álvaro Ramírez pregunta si Starbucks es un jugador clave en el negocio a nivel mundial. ¿Se conoce si la historia de que en sus inicios buscaron a la Federación de Cafeteros de Colombia como socio, esto es real o solo ficción? Yo creo que eso es real, pero fue una negociación que no se dio. Pero sí recuerdo es que ese libro sobre Starbucks ya me lo leí hace mucho tiempo, pero si mal no recuerdo, sí hubo un acercamiento hacia la federación, pero no se dio esa negociación.
Bueno, ha sido muy interesante esta noche. Me permito volver a felicitar a Roberto, sugerirle si está de acuerdo y si está de acuerdo Jorge y los presentes. Roberto se convirtió, a mí no me gusta la parte, el nombre crítico, se volvió un analista excepcionalmente brillante de libros. Le resumen y comenta un libro en menos de una página de una manera que no sé si se acuerdan ustedes del librero de la Librería Nacional que murió, el señor Osa, que tenía un programa de 5 minuticos en la HJUT comentando el libro de la semana. Pues digo que Roberto, a mi manera de ver, supera al señor Osa, que en paz descanse. Entonces, les dejo esa inquietud a Jorge y a Roberto, que las publicaciones que hace con muchísima frecuencia se publiquen para que se lean y es muy agradable. De nuevo, muchas gracias a Jorge por esta oportunidad, a Roberto por esta, digamos, docencia que nos ha dado respecto al café, cosa que debería ser materia en los colegios. Uno debería saber café como colombiano. Y a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia. Jorge, las últimas Sí, palabras. perfecto. Antes de cerrar este excelente conversatorio y aceptar la invitación de la sugerencia de Rodrigo sobre el análisis de libros de Roberto, que vamos a buscarle fecha y claro que la hacemos, quiero presentarles nuestra próxima reunión, que es la número 296, que está para el día 17 de febrero, es decir, de hoy en 8 días. No se nos olvide que antes de un mes tenemos la votación, para mí muy importante en Colombia, en una democracia, que es la de poder elegir un buen Congreso de la República, Senado y Cámara. Por eso invitamos para dentro de 8 días a que Juan Carlos Lozada, quien es un representante a la Cámara por Bogotá, lleva 3 periodos por el Partido Liberal, quiero que nos haga su exposición sobre cuáles son las propuestas si llega a ser senador de la República del periodo 26 al 30. Entonces, todos invitados para oír a Juan Carlos Lozada con sus propuestas para el Senado de la República de hoy en 8 días. Bueno, no me queda más que nuevamente agradecerle a Roberto y a Rodrigo por la generosidad del tiempo, conocimiento de este excelente conversatorio sobre las olas del café, que aprendimos mucho y vamos a poner en práctica todo eso que nos comentaban Roberto, y seguro que sí, todo es posible, Roberto. Entonces, siendo las 7:35 de la noche, no me queda más que agradecerle, lo mismo a Cristina, que nos manejó toda la parte logística, todos los asistentes, tuvimos una muy, muy buena asistencia, Roberto. Hubo un momento en que directamente por el link estábamos más de 60 personas y pues tengo que averiguar cuántas estuvieron por YouTube. Esto queda grabado por YouTube. Mañana yo mando toda la grabación y estoy seguro que en el transcurso de la semana, Roberto y Rodrigo, van a ser muchas las personas que van a entrar por YouTube a ver la grabación. Y bueno, nos veremos. Gracias a todos los asistentes. Antes de que se vayan, Rodrigo, la claro. sugerencia, que a uno le da pereza y rápido, pero por favor, suscríbanse al canal de Cecimín de YouTube, por favor. Gracias. Además Perfecto. de que están
suscritos, les hace un recordatorio siempre antes de las reuniones. Vale la pena suscribirse al canal de YouTube. Y darle el like. Eso, bueno. Eso. Bueno, muy bien. Una Buenas palabra noches. final, Roberto, ¿quieres? Pues bueno, la cuestión de esos cafés tan exageradamente caros, yo creo que no están directamente relacionados esos precios con las características del café que se vende. Hay mucha logística, mucha parte comercial, muchos intereses que intervienen ahí. Creo que alguien estaba mencionando el café de civeta. El café de civeta es como una especie de tigrillo que hay en Indonesia que se come las pepas del café y después las defeca. Y la gente las recoge, las lava y produce un café. Lo mismo pasa con los elefantes en la India. En fin, esos cafés son unos precios exorbitantes, pero no son. Yo ya he probado como tres clases de cafés de esos, pero no tienen nada que ver con los cafés nuestros colombianos, que yo creo que son los mejores del mundo. Cafés colombianos, cafés de Costa Rica, son una maravilla. Entonces, no hay que dejarse descrestar por esos precios, porque creo que no son inherentes a la calidad del café que se está vendiendo. Sin embargo, cafés que tienen puntajes, eso es lo que hace el catador Q-Grader, ¿no? Que tienen cafés altísimos que ganan los últimos precios en las competencias internacionales. Entonces pueden llegar a ser muy costosos. Entonces pasa como con el vino muy costoso o con el whisky muy costoso o con el brandy de 15 o de 20 millones de pesos, que bueno, los aprecian bien los conocedores con paladares privilegiados y esas cosas, ¿no? Yo, como una persona normal, promedio, entonces no alcanzo a disfrutar de esas sofisticaciones. Muchas gracias, Roberto, Jorge. Muy Muchas bueno. gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Muy bien. Cristinita. Esto una estuvo muy pregunta, agradable haber visto a todas las personas que estuvieron. Entonces, seguiremos con este tema de aquí en adelante que tiene mucha tela de donde cortar. Roberto, una pregunta final. Tú que pues preparas el café. Comprando un buen café gourmet y tú preparándolo en tu casa de buena calidad, ¿cómo te queda? ¿Cuánto te sale el costo por un eh, la- de Ah, café? no, Un no, pocillito, pues yo ¿cuánto? compro cafés muy buenos aquí. Eso, Los mejores cafés aquí de la región uno los puede encontrar. Pero es que hay dos grupos de cafés, ¿no? Los sí, cafés normales, llamémoslos así, pueden estar entre 50 a 60 mil pesos. en la Pero libra. después entonces también están los sofisticados, que los honey, bueno, hay distintas clases, entonces en esos inclusive no se venden por libras, se venden en paquetes de 230 gramos y ese paquete puede costar 80.000 pesos o 100.000 pesos. El café promedio, normalito, que yo compro, que es un café de 40 o de 50.000 pesos, me puede, pues, no sé, pues me daban muchas tazas de café, ¿no? No sé cuántas me pueden salir de 500 gramos. Más o menos hay que hacer la división de 500 por 7, da ¿cuántos? Como 70 tazas, ¿no? Algo así. Y ¿Tazas mi, 70. y mi tazas método normales de... o tazas de espresso? ¿Tazas de ¿Ah? tinto o tazas normales? ¿Tazas Eh, de café el- con leche? no, yo hago, no, con leche no. Además, No, tú tazas grandes. mencionaste las cápsulas, mencionaste el café. De Nestlé, yo conocí también al señor Illy, las máquinas Illy en Italia. Sí, esas máquinas son fantásticas y Illy es el personaje más importante en la historia del café en Italia. Y es toda la saga de la familia.
Sí, sí, Es sí. buenísimo, sí. Entonces, ¿qué fue lo que alguien mencionó que le adicionaba alguna Ah, cosa? sí. mm, Supongamos el azúcar, ¿no? Entonces, si yo le pongo azúcar al café, no tomo café, tomo café con azúcar, que es una bebida completamente diferente. Así como el café con leche tampoco es café, sino Te café. preguntaron por el tamaño de tu taza. Leche con café. Sí. Ay, ¿me la alcanzas, por favor? La taza que yo me tomo es una taza grandecita, grandecita, más o menos el modelo medio de la cafetera Moka, que es con la que yo me he amañado desde hace mucho tiempo. Gracias, eso Bueno, era. Bueno, muy bien. A bueno, Jorge, descansar. qué gusto Buenas verte. noches. Mira, esta es mi taza, mira. Esa, uy, grande. Sí, ¿No? hasta aquí. Mira. En esta taza yo me la tomo, me sale muy bien caliente en la cafetera Moka, la sirvo, me siento en esta poltrona a tomarme mi café leyendo y eso me toma más o menos 40 minutos. La taza es muy importante, que no se enfríe, cerámica, barro. Entonces, ese es tema de Otra otro tarde. capítulo grande. Son como 50 mililitros, ¿no? Más o menos, 260, sí, tal vez. Por ahí 60, 60, sí, creo. Tal vez Sí, 2 onzas, 2 onzas. sí, 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 2 onzas. sí. Entonces, a tomar café. No, 2 onzas, no, 4 onzas. Sí. 4 onzas. Y Sí, No, despedirse, Roberto, recordando la no. cantata del café de Bach y cuántos granos molía Beethoven para su cafecito. ¿Cuántos eran? 60. Beethoven era muy, Uy, muy detallista y muy sofisticado en la preparación de sí, su café y preparaba una taza de café con 80 granos. 80 granos. Y anteriormente Bach hizo la cantata del café. Bueno, pero esa sí fue por un lío de una familia. ¿Cómo era la cosa? El papá no quería que la hija tomara café y la hija se iba a casar y entonces el papá le dijo que si no dejaba de tomar café no la dejaba casarse. Es más o menos el tema de la cantata del La café. cantata del café, Eso sí. ya, veamos el año, ¿no? Eso es bien antes de De Beethoven. Beethoven, sí. Sí. Ok. Es Bueno, 1600, Son 1700. muchas las historias que hay sobre también personas muy aficionadas al café, Balzac y no sé qué. Eh, Pero entonces hay gente que se toma 15 tazas de café, pero entonces habría que saber cómo es que están preparadas 15 tazas de café, ¿no? Las cafeteras grandes, los percoladores, bueno, mejor dicho, es que eso es de nunca acabar. Sí, señor. muy bien, Bueno, muchas Bueno, gracias. Bueno, buenas buenas noches. noches. Jorge, de Para nuevo, descansar. muchas gracias. Un gran Gracias, gusto, un Roberto. gran placer haberlos Buenas visto a todos esta noches. conversación. Bueno, Buenas Roberto Restrepo, noches. Restrepo, tenemos que Bendic- después seguir hablando sobre esto. mándame, Tenemos que Qué seguir Roberto, gusto hablando. verte. el contacto, mándame el contacto tuyo. Sí, ya mismo Gracias. lo hago, Ya, gracias. Jorge, Fíjate ya que- mismo lo hago. Muy bien. Muy bien. Bueno, Héctor, buenas noches. Bueno, hasta Buenas noches, luego. gracias. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, hasta luego. Ah, Cristinita, hasta luego. Hasta luego, doctor Meléndez. Muchas Chao, gracias por todo. Cristinita, hablamos después. Germán Parra, Germán, qué gusto haberte visto por acá.